que las compras, ¿verdad? En esta empresa Tigre, del ejercicio 19 de la página 257, adquiere el 90% de las acciones de Marina el 1/10 del 2008. Entonces, el 1/10 del 2008 paga 113.400 por el 90%. Por el 90% de la subsidiaria. El 1/3 vende un 20 y, ¿verdad? Etcétera. Pero en realidad ahí partimos primero de la... Bueno, vamos a cambiar este. Nosotros lo hacemos así. Primero ponemos los valores de los activos netos y después la participación. Participa en un 90%. Y el valor de los activos, dice, el valor en libros de los activos y pasivos de la subsidiaria era igual a su valor razonable y se considera que la plusvalía no se ha deteriorado. Cualquier participación o controladora se mide por la parte proporcional de esta en los activos netos identificables. La subsidiaria paga un dividendo en forma semestral en partes iguales el 15 de marzo. Eso es importante. Entonces, dividendo. El dividendo va a tener una fecha que es el 15 de marzo. Aquí sería, estamos 2013. Y otra fecha que sería el 15 del 9 del 2013. ¿Cómo se paga? En dos partes. Revisamos cuál fue el dividendo declarado de la subsidiaria Marina. Fue de 10.000. Quiere decir que aquí pagó 5.000 y aquí pagó 5.000, si es que lo paga en partes iguales, ¿verdad? Porque dice, la subsidiaria paga dividendos en forma semestral en partes iguales, cada 15 de marzo y 15 de septiembre. Estos dividendos fueron declarados 2 días antes del pago. Entonces salen de las utilidades 2 días antes, el 13 y el 13 de septiembre. El movimiento en la cuenta de utilidades retenidas de la subsidiaria desde la compra es el siguiente. El saldo que había, nosotros lo que hemos hecho aquí es, cuando estamos en la fecha de la combinación, determinamos cuál es el valor de los activos netos por lo que la empresa participa ¿verdad? Por lo que la empresa tiene en su patrimonio, y a eso le agregamos cualquier cosa. Los activos netos a valor en libros son iguales a patrimonio. Por eso es que lo comparamos con eso. Como no hay otros cambios ahí, lo que podemos ver es que el capital social de la empresa en la que se invierte es de 100.000. Y la otra cuenta es las utilidades retenidas. Ya, las utilidades retenidas están en 100.000 en el estado, pero las que me interesan son las de compra, que en ese momento estaban en 20.000. Y son las únicas dos cuentas que había en el patrimonio. Quiere decir que el total de sus activos era 120. De esos 120 compra un 90%. Y el resto es plusvalía. ¿Ya? Ese resto de la plusvalía se va a mantener todos los años de la consolidación, a menos que se deteriore esa plusvalía. Según la nueva metodología, esa plusvalía no va a aumentar ni disminuir, a menos que haya un deterioro en la plusvalía, pero no puede aumentarse o disminuirse por otras compras o ventas que se realicen de acciones entre compañías. Ok. Si no hubiera sucedido nada, ya yo puedo hacer mi asiento de eliminación de la inversión. ¿Verdad? Pondría que las utilidades de compra eran 20 y que elimino aquí el porcentaje del 90% y ya con eso cerraría el asiento de eliminación de la inversión poniendo 5.400 en la plusvalía. Pero la inversión ya no está por ese monto. Y no está por ese monto porque se han vendido
participaciones o acciones de la subsidiaria, ¿verdad? Se vendió un 20% en 39.200 y eso fue el 1/4/2013. Entonces aquí, entre estas dos fechas, el 1/4/2013, se vende ¿verdad? Aquí hay una venta del 20% de participación. En esa fecha, cuando usted vende, lo que hace es que pasa a la participación no controladora su porcentaje. Quiere decir que si la empresa tenía un 90, va a quedar con un 70. ¿verdad? Y ese 70 representa la participación no controladora y la participación no controladora quedaría en un 30. ¿verdad? Ok, entonces, en esta fecha, la empresa vendió esa, ¿verdad? La participación, según el enunciado, en 39.200. Y nosotros lo que asumimos es que vende las participaciones del costo que tenía originalmente la inversión, ¿verdad? Con los activos que se compraron en la fecha de compra. Entonces, los activos que se compraron ya los tenemos aquí, no sé qué es todo esto, voy a borrarlo. ¿Verdad? Los activos que se compraron, ya sabemos, el valor razonable de los activos era 120 y se está vendiendo un 20%. Eso quiere decir que debió haberse vendido en 24.000, pero no se vendió en 24.000. Se vendió en 39.200. Pero eso ya no va a ser plusvalía, eso va a ser prima, ¿verdad? La matriz lo registra en la prima en acciones. Y esa diferencia no me va a afectar entonces el valor de la inversión, excepto porque de la inversión yo voy a rebajar esta venta de participación. Cuando yo registro eso, lo que registro es que se recibió el efectivo de la matriz, lo registra, ¿verdad? De 39.000, disminuye la inversión en acciones por los 24.000 y el resto va a la cuenta de prima en acciones. Entonces no me va a afectar la plusvalía. Pero sí tengo que saber que entonces ya yo no tengo 113.400 en la inversión, ¿verdad? Porque a la inversión le quité estos 24. Y entonces la inversión va a aparecer en los estados financieros por 89.400. Eso es lo que hay que analizar ahí. Entonces reviso la inversión en acciones y si está en 89.400. El asiento que se hizo fue efectivamente el que tenía que hacer. El que hizo la matriz, el contador de la matriz, está correcto porque disminuyó de esta contraprestación los 24.000 y ahora va a tener solo 89. Y está bien, porque entonces cuando hagamos el asiento de eliminación de la inversión, ya no voy a eliminar, ya no voy a tener un 90, sino que voy a tener un 70%. ¿Ya? Voy a tener un 70% y a la hora de calcularlo, 89 menos 84, se mantiene los 5.400. Bueno, estos 24
Lo voy a pasar. Se vendió. Ya no está en 13.400 porque se vendieron 24.000, está en 89.400, que corresponde al 70% de los activos netos y se mantiene la plusvalía. En cuanto al dividendo, el dividendo, la empresa cuando se pagaron estos 5.000 tenía un 90%. Entonces tenía ahí un 90% o recibió o registró que se había ganado un 90% de esos 5.000. Después de eso, cuando vende este 70%, ese 20%, entonces de esos le pasa a la participación no controladora el 20%. Y cuando registra este otro porcentaje, ya tenía un 70% de participación. De los otros 5.000, registra un 70% de participación. Y la participación no controladora, al principio tenía un 10%, y ahora tiene un 30%. Eso es con referencia al dividendo. Lo mismo con las utilidades. Va a haber una fecha de corte en que las utilidades se van a pasar a la participación no controladora. En este caso son pocas transacciones, entonces no hace falta hacer todo el cuadro. Aquí lo que tenemos registrado como dividendo, ¿verdad?, para la participación no controladora de los 10.000, la participación no controladora se queda con esos 2.850 porque no estuvo siempre con los dividendos completos, ¿verdad? No estuvo con todos los dividendos. Vamos a ver aquí. Este era un 10%, pasó el 20% de los 5.000. Y aquí se quedó con un 30% de los 5.000. De este, un 20%. Disminuye en... Son los 4.50, sí. Aquí. Perdón, sí. Gracias. Sí, porque ya tienen que quedar con el 30% que al final, ¿verdad? Aquí tienen que quedar el 30% de la participación no controladora y el 70% de lo que al final quedó la matriz. Igual con las utilidades. Las utilidades... Si yo hago la separación, iría del 1/10/2012 hasta el 1/4/2013. Si las utilidades fueron por 100.000, eso desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, bueno, abril ya no, serían 6 meses. Entonces, esos 100.000 serían para 12 meses, pero han pasado 6. De esos, ¿verdad? Igual aquí, vamos a copiar esto. De esos, la matriz recibe 45.000, recibiría, y la participación no controladora recibiría los 5.000, que sería como estaban estructurados hasta esa fecha. Pero después hay un 20% que se vende. Entonces, de los 50.000, la matriz le pasa a la participación no controladora 10.000. Y a partir de ahí,
se va a quedar hasta el 30/9/2013, que es el cierre. Los otros 50,000 se van a repartir 70/30. Y la participación no controladora se queda con 30,000 y la matriz con 70,000. Eso es simplemente para hacer los registros, pero ya tenemos el asiento de eliminación de la inversión, que sería este. Ya no este, porque este sería el original, sino este, porque hubo un cambio, una venta de participación entre compañías relacionadas. Entonces, cuando voy a hacer el asiento de eliminación de la inversión, ya no voy a eliminar los 113,000 colones, sino los 89, ¿verdad? Estos 89, 400. De la participación en el patrimonio, ya no voy a eliminar el 90, sino que voy a eliminar el 70%. Y le paso a la participación no controladora el 30%. Y de las utilidades de compra, de esas utilidades ya no voy a eliminar el 90, sino el 70%. Y la participación no controladora ahora tiene un 30%. Perdón, de los 20, ¿verdad? Ya no de esas, sino de los 20. Y ya habíamos dicho, ustedes aquí ponen la plusvalía que calcularon, que se mantiene, no importa si hay compras o si hay ventas. La plusvalía solamente se va a ver afectada si hay un deterioro en la plusvalía. Todos los asientos. Profe, perdón, ¿cómo fue que sacó esos 14,000? Porque la utilidad ya no la voy a calcular sobre los 60, porque los 60 aquí están incluidas las de compra y aquí están incluidas las de aumento. Entonces ya no lo voy a sacar sobre los 60, sino sobre los 20, que era la utilidad de compra. Siempre me guío con este asiento, porque si no, no cerraría, ¿verdad? Tiene que ser un 70% de las utilidades de compra, que eran 20, ya no los 60, aunque sí el interés minoritario tiene un 30% de esos 60. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí, siempre hay que guiarse por el asiento, porque si no, después no cierra. Y este, aquí. Pasamos los resultados del estado de resultado al de utilidades retenidas. Y del estado de utilidades retenidas al de situación financiera. Aquí. Y verificamos que el asiento de eliminación de la inversión cierra. Y después de hacer el asiento de eliminación de la inversión, inmediatamente después registramos el cierre de los dividendos, que ya dijimos, no vamos a cerrar los 8, vamos a cerrar los 7. Porque de los 8, 1,000, ¿verdad? 1,000 ya no son, ya en ese 10%, en ese 20% que se vendió, ya no somos participación mayoritaria, somos participación minoritaria, ¿verdad? Entonces de esos vamos a cerrar los 7,000 y la participación no controladora se queda con el 30%. Entonces, sí van a ser, de estos 8,000, 1,000 sí van a quedar
como parte de las ganancias del consolidado. ¿Por qué? Porque de esos 1.000 ya la empresa no tiene el control, lo tiene la participación no controladora. Y registramos las otras transacciones, ¿verdad? Ya una vez registrado el dividendo, no hay ningún activo que ajustar, y como no hay ningún activo que ajustar, entonces podemos registrar cualquier otra transacción. 40.000 de ventas entre compañías. Y cerramos la venta y cerramos el costo de ventas. Y al cierre, por parte de la subsidiaria, quedaba la suma de 6.000 pendientes de pago. Entonces hay una cuenta por cobrar, ABC de 6.000, que también hay que cerrar, contra la cuenta por pagar. Y esos serían todos los asientos de este consolidado. Registran la participación no controladora en las utilidades retenidas, ¿verdad? Vean que no hay ningún ajuste aquí que me afectara las utilidades. Entonces, la participación no controladora va a tener de estos 100 un 30%. Y termina con, la tenía 45. Me falta de las utilidades de aumento. Aquí de esta ya habíamos puesto los 18. 30 de la utilidad neta. A ver. Ay, perdón. La utilidad neta fue de 50. Utilidad neta es de 50. Ay, señor. Perdón, sorry. La utilidad neta son estos 50 por el 30%. Entonces aquí son 25 y 25. ¿Verdad? Porque sería en dos tractos de esta utilidad neta entre 12 por 6 serían 25 cada periodo. Entonces a la participación no controladora le tocan 15. De los 50 le toca el 30%. Y del patrimonio también le tocan, ¿verdad? Tiene las utilidades de compra y de aumento, tiene un 30, de las utilidades netas tiene un 30, del dividendo tiene un 30, y del patrimonio un 30, le tocan en total 60.000 colones, que son los que se pasan al estado consolidado. Y lo que quedaría, pues, sería sumar los saldos. Y recuerden que aquí quedan los 1.000, que la matriz a los que renunció al vender la participación del 20%. Ahí nada más. Este es un ejemplo básico para que vean cómo funcionan las ventas. Lo que es importante aquí es que revisen que en las ventas se toma el costo original y ese costo se supone que ha vendido la parte que, ¿verdad? De la que se deshizo. Y para calcular cómo llegó la inversión a ese valor, tomamos esa contraprestación que pagó el que compró ese 20%, lo comparamos con la participación en los activos a valor razonable que habían en la fecha de compra original, que fue en el 2008, y la diferencia la tuvo que haber puesto en prima. La disminución de la inversión es solamente por el porcentaje de participación en esos activos netos, ¿verdad? Para sacar el valor de la inversión.
que empezó, como vimos, en 113,000, la rebajamos en 24 y por eso está ahora en 89.